Hola hermanos, hola amada familia en Cristo, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que estén bien todos, bendecidos, y que el Señor los bendiga, los proteja, los sane y multiplique todas sus bendiciones sobre ustedes. Vamos a estudiar ahora, seleccioné, el Señor me dio este capítulo de Isaías 40. Estoy tratando de encontrar pasajes que hablan de que Dios nos conforta, nos alienta, nos alegra, nos sostiene, nos conforta en nuestras tribulaciones. Y ahorita todos estamos pasando todavía aguantando, ¿verdad? Esta cuarentena en que nos han puesto, que no podemos abrir las puertas todavía de la iglesia, aunque lo vamos a hacer el 31 de este mes. Así es de que todos están invitados. Pero mientras les digo de esta escritura, porque el Señor quiere consolarnos, todos pasamos por pruebas, pero el Señor es el Dios de la consolación. Y antes de comenzar solamente quiero decirles lo que vamos a estudiar. El libro de Isaías está dividido en dos partes, primeramente, en 39 capítulos que hablan del juicio de Dios, que hablan de las... Hay grandes bendiciones, pero sobre todo habla de la justicia, del castigo de Dios, de la corrección de Dios sobre su pueblo que se ha alejado de Él. Y los otros 27 capítulos forman como, por decir, el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento son 39 libros, Isaías 39 capítulos hablan del juicio, y los siguientes 27 hablan de la venida del Señor, son mesiánicos en su mayoría, y es como el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento habla acerca de Cristo, su venida, y su muerte, su resurrección y su segunda venida, ¿verdad? Así es de que es muy interesante y una de las cosas que vemos en este capítulo que Dios le da a través de Isaías este mensaje a su pueblo, 80 años aproximadamente antes de que vengan los babilonios a conquistar, a invadir y a llevarse a los judíos de esclavos a Babilonia. El Señor ya lo está dando por terminado 70 años después que estarían en esclavitud en Babilonia. Al fin de los 70 años, el Señor los va a liberar a través del rey Ciro, que les va a dar la libertad de regresar y les va a dar inclusive todo el dinero, todo lo que necesiten, comida y todo para volver y reconstruir la ciudad y el templo. Y Dios siempre está a tiempo, en todo el Señor siempre está a tiempo. Es algo que nosotros muchas veces oramos por algo y el Señor no nos contesta rápido y decimos, Dios no me contestó, o Dios no me ha contestado, o Dios no me escuchó, ¿verdad? Que no me hizo caso porque tal vez hay algo en mi vida que no le agrada. En fin, pero Dios siempre está a tiempo. Y déjenme decirles, ¿recuerdan cuántos años predicó Noé antes de que viniera el diluvio? Aproximadamente 120 años duró predicando y nadie vino a la salvación. Imagínense si hay alguien que podía verse desesperado, desanimado y frustrado de que no ganaba almas, sería Noé, porque solamente su familia se salvó. Y luego después de eso vemos que Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados al fuego, a la hoguera. Pero Dios llegó a tiempo, Cristo llegó a tiempo y no los libró de la hornera, de la hoguera, sino Él estuvo con ellos ahí dentro para protegerlos. Luego Daniel lo arrojaron a la fosa de los leones y el Señor estuvo con ellos, ¿verdad? Pero vemos en el Nuevo Testamento un caso muy especial. Cuando las hermanas de Lázaro, María y Marta, mandaron un mensaje al Señor Jesús, que al que él amaba, a su amigo Lázaro, estaba enfermo. Y el Señor duró todavía 2 días para regresar y regresó hasta el cuarto día. Y diremos, bueno, el Señor ahí sí se le pasó el reloj, porque llegó no tarde, llegó 4 días después. Pero vino a resucitarlo, no a prevenir que muriera, sino para enseñarles el poder de Dios y la majestad y la gracia de Dios. Aunque vino 4 días después, llegó a tiempo para resucitarlo. Y en nuestras vidas es lo que debemos de aprender a esperar en el Señor, porque muchas veces nos desanimamos, nos desesperamos de que el Señor no nos ha contestado, pero saben que el Señor sabe cuándo lo va a hacer. Y el Señor siempre contesta nuestras oraciones. Siempre dice sí, no o espérate.
Y eso es lo difícil para nosotros. Bueno, vemos aquí en Isaías que el Señor dice que consuelen a su pueblo después del regreso de la esclavitud. Y es donde vamos a comenzar. Vamos todos. Isaías 40, versículo 1. Consuelen, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Fíjense nada más la misericordia, la gracia de Dios y la paciencia. La paciencia. Ellos estuvieron en rebeldía, en idolatría, en apostasía, y el Señor tuvo misericordia de ellos. Vino el tiempo en que tuvieron que ser castigados por su rebeldía y desobediencia y idolatría. No habían dejado descansar la tierra por 490 años. El Señor les había dicho que la debían de dejar descansar cada séptimo año. El Señor se los llevó por 70 años a Babilonia para que la tierra descansara. Pero luego los regresa con bendición y dice ahora que consuelen, que los profetas que consuelen al pueblo del Señor, a los sacerdotes, todos los que estén envueltos, que tengan paciencia con ese pueblo, con el pueblo de Dios, y lo consuelen y lo conforten. En el capítulo 61, versículo 7 de Isaías, dice la palabra de Dios: en vez de vergüenza tendrán doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna, porque yo, el Señor, amo el derecho. Odio el robo en el holocausto. Fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. Entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán, porque son la simiente que el Señor ha bendecido. Versículo 10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Como el novio que se engalana con su corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor hará, el Señor Dios hará con que la justicia y la alabanza broten en la presencia de todas las naciones. El Señor los va a bendecir abundantemente cuando los regrese. Y es lo que vemos, la gracia, la misericordia de Dios. Yo no sé por qué estén pasando ustedes en este momento. Y mi oración es de que el Señor los bendiga, los proteja, los guarde, los cuide. Y el Señor tiene misericordia de nosotros. Todos pasamos por pruebas, pero el Señor nunca nos abandona, nunca llega tarde y nunca se va antes. Siempre va a estar ahí con nosotros, porque es su palabra, que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Y dice el Señor que Dios los va a bendecir el doble de lo que han pecado. Eso no quiere decir que hay que pecar mucho para agarrar más, ¿verdad? Solamente que el Señor es misericordioso. Entre más fieles le seamos al Señor, más paz va a haber en nuestro corazón, porque ¿saben lo que sucede? Cuando estamos en pecado, perdemos esa comunión, esa intimidad con el Señor, porque el remordimiento, la culpabilidad y la vergüenza nos aleja de Él. Pero cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, en humildad y en humillación, el Señor nos va a bendecir abundantemente. Y como dice su palabra, nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora en el versículo 3 vamos a ver algo que el Señor habla del que va a venir a preparar su camino. El que va a venir a preparar el camino para el Señor. Versículo 3. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto, ancho valle. Lo que está hablando aquí que dice que, que va a venir alguien a preparar la venida del Señor. Y lo que vemos en Malaquías 3 y en Mateo 3, vamos a ver
cuando el mensajero de Dios viene por delante, ¿y cuál fue el que vino a preparar el camino del Señor? Fue precisamente Juan el Bautista, ¿verdad? En Malaquías 3, capítulo 3, vamos ahí o escúchenme y se los leo. Es, Malaquías 3, 1 al 3 dice, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. ¿Quién lo está mandando? El Señor Jesús, porque preparó el camino para el Señor Jesús. Dice, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presentan ofrendas en justicia al Señor. Sabemos que Juan el Bautista vino preparando el camino del Señor Jesús cuando vino predicando el evangelio de arrepentimiento, ¿verdad? Dijo, arrepiéntanse todos y bautícense para el perdón de pecados. Y en el libro de Mateo, capítulo 3, Mateo 3, 1 al 3 dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Ahora, podríamos decir nosotros, bueno, ¿y eso en qué nos aplica ahora a nosotros? Bueno, muy simple. Hay que preparar nuestros corazones para el Señor, porque el Señor viene pronto. Créanme, como veo todos los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor, la oposición de la iglesia, la discriminación a la iglesia, que las autoridades no nos permiten todavía abrir las puertas, cuando las licorerías, los lugares donde venden drogas, venden marihuana, las clínicas de aborto, todo eso está abierto como si eso fuera esencial, pero la iglesia no es esencial. Para nosotros lo es indispensable. Pero vemos que estas cosas van a suceder. Están predichas en la Biblia. Y no nos debemos de alarmar ni asustar. Simplemente debemos mantener la fe y la fidelidad al Señor. Porque esto estaba predicho y así va a ser. Pero tenemos que tener ánimo porque Dios está con nosotros. Bueno, en Mateo 3, ya les leí donde dice que cuando llegó Juan el Bautista predicando el arrepentimiento y el bautismo, vino a preparar el camino del Señor. Saben, el Señor va a volver. El Señor va a volver otra vez en su segunda venida, y vamos a ver enseguida que en Malaquías, déjenme ver, en Malaquías capítulo 4, versículo 4 y 5, miren ahora habla de la segunda venida del Señor. En el mismo capítulo, en el mismo libro, en el capítulo 3, habla de la venida de Juan el Bautista. Para su segunda venida, dice la palabra de Dios. Dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición total o destrucción total. El Señor Jesús dijo que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Unos creen que él va a ser uno de los dos testigos en el tiempo de la tribulación, Elías, porque como dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, y Elías nunca murió. Y por eso se cree que él va a ser uno de ellos y es tal vez el que va a preparar el camino del Señor. Esas son diferentes opiniones, pero sabemos que el Señor siempre envía a alguien que prepara el camino.
Pero vamos en regreso a Isaías 40. Vamos a continuar el versículo 4, donde dice: entonces será revelada la gloria del Señor, y toda persona a una lo verá, pues la boca del Señor ha hablado. Recuerdan, nos dice la Biblia en el Apocalipsis, que cuando el Señor venga, todo ojo lo verá. Hay quienes dicen, hay sectas que dicen que el Señor Jesús ya vino, que está escondido, que está en la cámara o en algún lugar oculto donde solamente ellos saben, cuando la Biblia dice que cuando Él venga, todo ojo lo verá. Recuerdan, dice que se verá la señal del Hijo del Hombre y luego aparecerá. Y vendrán con Él sus ángeles y todos los santos vestidos de lino fino, acompañándolo en caballos. Entonces aquí claramente nos dice que la gloria del Señor será revelada y toda carne lo va a ver. Y también sabemos que en el templo en Jerusalén la gloria de Dios estaba en el tabernáculo, después en el templo, en el lugar santísimo, pero no todos la podían ver. Vamos a continuar, versículo 6 dice: una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar o qué he de decir? Que toda carne o todo ser viviente es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero miren esto que sigue. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Todos vamos a morir, ¿verdad? A diferentes edades, a diferente tiempo, pero todos vamos a morir. Porque de nuevo dice la Biblia que todos vamos a morir. Está establecido los hombres que mueren una sola vez. Pero vemos que la palabra del Señor es eterna. Nunca, nunca va a pasar. Porque como Dios es eterno, su palabra es viva y eficaz y es eterna. En 1 de Pedro 1:23 nos dice el apóstol Pedro: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios permanece para siempre. Versículo 24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada como buenas nuevas. El Evangelio son las buenas nuevas, y esa es la que nos da vida, y nosotros ahora ya somos eternos también. Bueno, desde que nacemos, ahí comienza nuestra vida, y nuestra vida eterna se va a determinar en esta vida. ¿A quién decidimos servir? ¿A quién decidimos obedecer? Hemos obedecido desde que tuvimos uso de razón, comenzamos a obedecer la carne, empezamos a obedecer al demonio, porque hacíamos todo lo que no debíamos. Pecábamos, mentíamos, robábamos, bueno, todos los pecados que hemos cometido, todos. Eso es servir al demonio, no a Dios. Pero cuando nacemos, venimos a nacer de nuevo de acuerdo a la palabra del Señor, que nos da a través de la sangre de Cristo, su muerte y resurrección, la vida eterna. Porque nos dice la palabra de Dios que por fe venimos, por la gracia. Por gracia sois salvos a través de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hemos nacido por la palabra de Dios que escuchamos, la creímos, la obedecimos, nos entregamos, nos sujetamos al Señor para alabarlo, exaltarlo, glorificarlo y bendecirlo. Y desde ese momento venimos a ser parte de su familia. Y nuestro destino eterno queda sellado en ese momento para ir a la gloria con Él. Cada que muere una persona en Cristo va a la presencia de Dios, ausentes del cuerpo en presencia del Señor. Y eso es lo maravilloso, que estar en Cristo es tener la vida eterna, estar en Él. Versículo 9 ahora le dice: súbete a un monte alto, oh Sión, portadora de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz,
oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Qué lindo mensaje se le da al profeta, se le da, dice, súbete a un monte alto, oh Sión. Pero sabemos que la ciudad no habla, son los que están en la ciudad. Y él era el mensajero de Dios que proclamen a las naciones. Israel tenía que proclamar la gloria, la majestad, la grandeza, la sublimidad, la santidad de Dios y el amor de Dios para perdonar a todos los pecadores. Porque en Isaías nos dice que el templo es la casa de Dios. Dijo, mi casa será casa de oración para todas las naciones. No es que Jesús vino a incluir a los gentiles en el plan de salvación. Ya estaba desde el principio. Solamente que Jesús vino a consumar todas las profecías para obtener nuestra salvación. Pero claramente nos dice la palabra de Dios que es para todos, para todas las naciones. Por eso aquí le dice a Israel, proclama a todas las naciones, a todas las gentes, de que Dios tiene un plan para cada uno. Dios tiene el plan para perdonarnos todas nuestras maldades. Versículo 10, miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Cuando habla del brazo del Señor, habla del poder, de la omnipotencia, del poder incalculable, indecible, incomprensible de Dios. El Dios todopoderoso, que quiere decir que Dios es absolutamente capaz de hacer todo lo que quiere. Él creó con su palabra, creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Saben qué es el versículo más difícil de toda la Biblia de creer? Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si uno cree ese versículo, el resto es más fácil ya creerlo todo. Si uno no puede aceptar y creer que Dios creó todo, entonces ahí empieza uno con el pie izquierdo y cae uno en la zanja, ¿verdad? No podemos continuar si no creemos que Dios lo creó todo, porque Él es el que nos lo dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios creó todo con un propósito, y a cada uno de nosotros nos creó con el propósito de que tengamos una relación con Él, de que lo amemos, lo sirvamos con todo nuestro corazón, como nos dice la palabra de Dios, el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cumplemos ese mandamiento y los demás ya son más fáciles. Si amamos a Dios, va a ser más fácil amar a nuestro prójimo, porque ya el amor de Dios ha sido sembrado en nuestros corazones. Y si amamos a Dios, debemos de amar a los que Dios creó a su imagen, aunque no estén caminando con Él, aunque no lo hayan recibido, son nuestro prójimo y debemos de amarlos, orar por ellos, bendecirlos, ayudarlos en todo lo que podamos cuando Dios nos dé la oportunidad. Así es de que ese es nuestro propósito, amar y perdonar como Dios nos ha amado y nos ha perdonado. Y dice que Él vendrá con su galardón, con su premio para cada uno. Versículo 11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Fíjense nada más el amor, la paciencia, la ternura, la benignidad de nuestro Dios. Como un pastor que recoge a las ovejas heridas y las carga en su pecho y las cuida, las alimenta. Y es lo que vamos a ver en el versículo 12, donde dice, donde nos dice la palabra de Dios en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de suaves pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vemos como Dios, como un pastor generoso, tierno, maravilloso, cuida de sus ovejas. El Señor mismo, el Señor Jesús nos lo diría en el capítulo 10 de Juan 10:11, nos dice la palabra de Dios.
por la boca del Señor Jesús. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Y se imaginarán, matará a muchas. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Ese es el pastor verdadero, al que seguimos, al que servimos y dicen, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Ellas conocen, yo las conozco y ellas conocen mi voz y me siguen. Si somos verdaderamente creyentes, seguidores, cristianos entregados al Señor, lo vamos a seguir porque no vamos a reconocer ningún otro pastor falso, ningún otro asalariado, ningún otro que venga contándonos historias que tienen un nuevo evangelio, un nuevo libro, una nueva creencia. Lo desechamos porque lo único que nos guía a nosotros es la palabra de Dios. Dios no ha dado más revelación. Está terminada en el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 22. No hay más revelación de Dios de acuerdo a las Escrituras. Y es lo que nos guía a nosotros, es nuestro mapa, es nuestra brújula, nuestra carta magna, es nuestro mapa y es la que nos lleva hasta las puertas del cielo, a la presencia de Dios, del Dios mismo, y es lo que debemos de obedecer, creer y seguir. Versículo 12. Ahora Dios va a hablar vamos a ver la grandeza y magnificencia de Dios. Hace varias preguntas y la respuesta automáticamente se las doy desde ahorita. La respuesta es nadie. Nadie. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Quién puede hacer eso? Y en su palmo tomó la medida de los cielos, y con su palmo, está hablando en una manera imaginaria, ¿verdad? Porque Dios no es un Dios físico como nosotros. Dios es espíritu, pero nos habla de tal manera que podamos entender, porque si nos hablara en un lenguaje celestial no lo entenderíamos. Entonces nos habla de cosas que nosotros conocemos para darnos un ejemplo. Dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos? ¿O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Se imaginan cuánto polvo, cuántos granos de polvo hay en la cocina o en la sala o en la casa? No tenemos idea. Sin embargo, Él conoce el número de los granos de polvo de todo en todo el mundo. ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor? Antes de esto, solamente quiero decirles, ¿saben que Dios sabe las gotas de agua que hay en todos los mares, los ríos y los lagos? Él conoce cada gota de agua, cada molécula. Él conoce el número de estrellas, las conoce por su nombre, conoce el número del polvo y conoce el peso también de toda la tierra. Por si no sabíamos, Él lo sabe todo, ¿verdad? ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. ¿Quién puede enseñar a nuestro Dios? Pablo en el libro de Romanos nos diría en el capítulo 11, versículo 33 en adelante, 33-34, Pablo está absolutamente maravillado de la grandeza del Señor. Miren lo que dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Puntos de exclamación, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? Versículo 35, ¿o quién le ha dado a él primero para que se le tenga por recompensa? No hay nadie. El Señor nos dice en Isaías que no hay otro Dios. Él no conoce otro Dios. Nunca ha habido, nunca habrá otro Dios más que el único Dios verdadero. Jehová, Javé,
en el que nosotros creemos y al que nosotros obedecemos. Este Dios maravilloso que lo creó todo. Y ahora para darnos a entender la grandeza de Dios, ahora compara con lo poco que nosotros somos. Dice, las naciones son como una gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Todas las naciones de la tierra son como una gota en una cubeta, un cubo, y son estimadas como grano de polvo en la balanza. ¿Qué tanto pesa un granito de polvo en una balanza? Así son las naciones de poderosas o de grandes ante Él. Él levanta las islas como al polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan las bestias para el holocausto. Todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada, e insignificantes son consideradas por Él. La gente que se cree muy importante porque tiene dinero, porque tiene educación, porque tiene una alta posición, son famosos, que creen que lo tienen todo. Si todo el mundo, todas las naciones no son ni como el polvo en una balanza, ¿de qué se enorgullece el hombre? Lo que debemos de hacer es caer de rodillas ante nuestro Dios y alabarlo y glorificarlo, exaltar su santo nombre, someternos y entregarnos a Él. Porque Él nos ha creado con un propósito especial de que tengamos una relación con Él, una intimidad, un apoyo, una fortaleza. Cuando estamos cansados, dice el Señor, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo os daré descanso. ¿Están cansados? Vengan al Señor. ¿Están tristes? Canten salmos, canten cantos al Señor. ¿Buscan esperanza? Aferrémonos a las promesas del Señor. En Él lo tenemos todo, pero sin Él no tenemos nada. Porque el Señor Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo pero pierde su propia alma? ¿O qué dará a cambio de su alma? ¿Qué puede uno dar? Todo se lo debemos a Él. Y nuestro deseo es siempre amarlo, servirlo, seguirlo con todo nuestro corazón. Y mi oración para ustedes, cada uno de ustedes, hermanos, es que nos aferremos al Señor, a las promesas, a la palabra de Dios, de que Dios está con nosotros y nunca, nunca nos va a abandonar. Y las cosas que Él permite en nuestra vida son por un propósito. Todo tiene un propósito, nada sucede sin que el Señor lo permita por alguna razón. Lo que el Señor quiere de nosotros es que tengamos corazones quebrantados y humillados ante Él. Que vengamos a Él para pedirle ayuda para todos nuestros problemas y que la gloria del Señor sea revelada en nuestros corazones. Eso es cómo preparamos el camino para el Señor, es preparando nuestros corazones en humildad, en humillación, en fe, en arrepentimiento y en agradecimiento por lo maravilloso y grande que es y lo bueno que es y ha sido con nosotros y será para siempre. Así es de que esa es mi oración para cada uno, de que todos nos aferremos a la mano del Señor y le digamos, Señor, tú agárrame y no me sueltes. Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos y lo glorificamos. Exaltamos su santo y glorioso nombre, le damos toda la honra y toda la gloria. Y le pido su bendición y protección para todos mis hermanos y hermanas, que los fortalezca en la fe, que no se desanimen, porque usted no los desampara. Y estamos seguros en sus manos, Señor. Le damos las gracias, le damos toda la gloria y toda la honra, y pedimos, Señor, que nos abra camino, Señor, para servirlo y compartir con los demás el mensaje de salvación. Se lo pedimos y se lo agradecemos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Nos vemos el domingo. Hasta luego.